Y yo no he visto ninguna ONG. Lo voy a interrumpir un momento. Oiga. No. Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo. Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo para permitir propaganda en mi programa. El periodista Fernando del Rincón realizó acalorada entrevista al fiscal del régimen, como él mismo lo llama, Tarek William Saab. En este video te traemos lo más relevante de esta entrevista, en donde, como es usual, Saab se caracterizó por no responder directamente las preguntas. Fernando comenzó la entrevista preguntándole si se sentía bien ahora que Edmundo González Urrutia abandonó Venezuela. La decisión de él salir de Venezuela, él de forma voluntaria, desde el 29 de julio. Él se supo candidato perdedor y que la señora que lo tenía de títere de monigote, que le quitaba el micrófono, que lo golpeaba, que lo maltrataba, dice que él ganó con el 72%. Por cierto, yo estaba presente viendo la sala situacional del MP, tu reacción, y tú dijiste, oye, pero así tampoco, porque es que fue tan falta de respeto esa burla que hicieron. Él envió su abogado a hablar conmigo de manera directa y él daba las razones por las cuales no compareció a 3 citaciones previas que eran para hablar de una investigación en curso. La firmó con su puño y letra, con su cédula, y para nada se declaró presidente electo de nada porque él sabía que había perdido. El propio abogado me dijo que él iba a venir a la primera cita. Todo está grabado. Cuando a Fernando le toca responder a sus aseveraciones, responde muy directamente lo siguiente. A ver, me llama la atención que dice usted es fiscal y dice que María Corina lo golpeaba. ¿Qué evidencia tiene para decir eso? Me parece un comentario a la ligera, simplón y totalmente falto de legalidad para hacer una acusación de un abuso a una persona de la tercera edad. Permítame, ya lo escuché yo. Si lo hace con algún sustento, está aquí el momento para presentar la evidencia. Si no, lo que usted está haciendo es una acusación falsa y eso es un delito. Segundo, mi reacción en la elección no fue así, no, lo que yo dije fue lo que yo dije. Yo lo dejé hablar, déjeme hablar. No fue esa mi reacción fue, y lo dije desde ese día, esto que está pasando, si no tuvieran las pruebas en la mano, nadie en su sano juicio se atrevería a presentar actas y a decir que las tienen. Acto seguido dije que usted iba a judicializar esto, iba a buscar meter preso a María Corina y a el señor Edmundo González. No me equivoqué y así está el tema hoy. Está la grabación cuando apenas lanza esa total y desproporcionada cifra falsa sin ser Consejo Nacional Electoral. Sale a la media hora esta señora y dice que no reconocen ese resultado y que el señor Edmundo González, déjeme terminar de hablar, por favor, gana con el 72%. Eso lo que hizo fue que él, como ex candidato perdedor, prefiriera irse a vivir desde el 29 de julio hasta que se va a España en la Embajada de los Países Bajos. Él publicó en su red social X una cuenta que da totalmente unos resultados falsos que usurpan el poder electoral venezolano. Allí aparecen actas de gente que no votó, actas de gente fallecida votando, actas de personas que votaron por un candidato y aparece por otro. Se le cita para que asista. Luego que envió el abogado, yo lo recibí, una foto, video de esa reunión muy institucional, muy respetuosa, y él decidió un día después refugiarse en la Embajada de España y retirarse de Venezuela. Se le dio el salvoconducto. Yo soy respetuoso de lo que hizo el Ejecutivo venezolano. Fernando luego le dice directamente que el régimen de Venezuela, muy convenientemente, no ha publicado las supuestas actas que hacen vencedor a Maduro y que, en cambio, la oposición al menos ha publicado algo. Por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal, y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar, como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas, que usted también presentara una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones. Lo cierto es que las actas del oficialismo, del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Segundo, esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respeto fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. El propio abogado le preguntó, ¿se
se está grabando, ¿por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero, el hecho de que se haya ido del país no tiene que ver por una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que el mundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy aquí. El partido de gobierno entregó sus actas. Yo estaba allí y vi cuando los representantes del partido de gobierno hicieron esa entrega. La plataforma unitaria y la MUD dijeron que no tenían actas. Eso está también grabado. Dijeron, las tiene Súmate. Súmate es una empresa privada para realizar fraudes electorales. En Venezuela el poder electoral no es ni Súmate ni la página web. Quienes tienen la palabra en torno a ese tema son dos poderes. El Poder Judicial, que con peritaje verificó que el conteo que dio el Poder Electoral fue el correcto, y el Poder Electoral que dio resultado y proclamó a Nicolás Maduro. No hubo tal encerrona porque estaba grabada a los ojos del ciudadano José Vicente Haro la reunión, incluso la fotografía, porque usted vio que yo di una rueda de prensa y salió la grabación y la foto. Usted le podrá decir ahorita lo que sea, yo lo vi muy débil, muy temeroso. ¿Sabe lo que me dijo? Que él no era un abogado normal de un cliente, porque fiscal, él tenía que conocer como la quinta, escúcheme, él conocía como que de quinto lugar lo que a él le mandaban a hacer, le tercerizaban la información. Él me dice, yo asesoré que el embajador Edmundo González Urrutia fuera al TCJ, no me hicieron caso. Yo asesoré que viniera a la primera cita, no me hicieron caso. Yo sí creo que hubo presión de la extrema derecha venezolana que colocaron a Edmundo González Urrutia en una situación límite que lo llevó incluso a salir de su vida tranquila, cotidiana, en Madrid, donde usted sabe que él vivía con su familia. Se lo traen acá, dijo que el CNE era el árbitro electoral. Entonces, si fue bueno el árbitro electoral CNE para que apareciera en 3 diferentes tarjetas, ¿por qué ahora no es bueno cuando da el resultado? Si gano, aplaudo. Si pierdo, rompo la mesa. Él estuvo totalmente presionado. Ve que nunca fue a ninguna de las manifestaciones que convocó esa oposición durante las 3 veces que la hizo. Ya no hay manifestaciones en Caracas, sino en Madrid. Volvemos a la época del colonialismo español. En este punto, la entrevista se vuelve muy acalorada porque Tarek sigue la estrategia del régimen de responder a preguntas directas con retóricas basadas en argumentos sin sentido. No tiene que ver nada con el colonialismo, ni con colonia de España, ni nada. Esto tiene que ver con persecución. Todos aquellos. ¿Por qué entonces van y hacen las marchas en Madrid? Y no hablo nada más de la oposición. ¿Por qué hacen las marchas en Madrid? No nada más hablo de la oposición, hablo de disidentes. ¿Por qué? Disidentes. Porque aquí en Venezuela todos ustedes se han encargado de que haya un exilio masivo. No. Esto ocurre y hay marchas en otros países, como en Ecuador, como en Estados Unidos, como en España. ¿Sabe por qué? Porque se han encargado de lograr el exilio más grande en la historia del continente. Y si usted no tiene los números de ese exilio, entonces no sabe qué está pasando en Venezuela. Pacífico, yo le invito a que lea la carta. Yo, si me permite, porque tú hablas, yo hablo, no se oye, el oyente no va a oír. Yo te invito a que leas la carta. Esto es un monólogo con usted. Él pide que no haya resentimiento. Esto es un monólogo, no hay un intercambio. Llama a la paz. Llama a la paz, llama a la convivencia. Claro, no va a claudicar hasta llegar a que sea reconocido como presidente electo. Lo ha dicho en el comunicado de ayer. Yo rescato eso. Segundo, el exilio más grande en la historia del continente, sin que haya una guerra, es generada por el oficialismo. Tercero, los únicos que han visto las supuestas actas fantasmas son ojos del oficialismo, incluidos los de usted. El periodista entonces confronta al fiscal del régimen acerca de las denuncias de que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, y esto es lo que responde. Debo recordarte, estás hablando con un líder histórico de los derechos humanos en Venezuela. Me permite, luego es importante que te comente esto porque voy a las ONG que has mencionado. Fundé la primera oficina de derechos humanos a nivel municipal en Venezuela y la dirigí durante un periodo de tiempo importante. Fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente. Cuando yo hice todo esto que te menciono, ninguna de las organizaciones que has mencionado dentro de Venezuela hizo nada en función de los derechos humanos que no sea algo que te voy a decir con todo respeto. Comenzaron a recibir dinero de la USAID y de la NED. Para ellos justificar ese dinero, obviamente quisieron convertir a Venezuela como esto que te menciono. Y yo no he visto ninguna ONG. Lo voy a interrumpir un momento. Oiga, no. Tengo que desarrollar mi idea. Tengo que desarrollar mi idea. Estoy muy viejo para permitir propaganda en mi programa. Eso es propaganda. Respóndame a la pregunta.
pregunta. Debo desarrollar Eso es mi propaganda. idea. Respóndame la Debo pregunta que le desarrollarla. acabo de hacer. Esas ¿Respeta los ONGs. derechos humanos? Pero entonces Venezuela ahora aparece en el mapa para ellos cobrar. Perdón, pero varias de las organizaciones que le dicen internacionales ya han hablado de Gaza y de Rafah y de Israel y de Siria y de verdad, es una doble moral. Los derechos humanos no puede ser que exterminen la población de Gaza y de Israel. Doble no moral me exista un parece solo a mí niño vivo, que usted me hable de preso defensa de bajo derechos tierra, humanos y entonces no, cuando ahora es permite Venezuela. que metan presos a menores de edad, entonces, adolescentes, que metan presos a muchachos entonces, con capacidades especiales, cuando disculpa, me estás allanan las hablando viviendas de las Gaza. personas sin Me estás una hablando orden de de Gaza. allanamiento, cuando secuestran a personas me sin estás decirles hablando de siquiera Estados dónde los Unidos, llevan y por perdón. qué se los llevan, cuando Me no estás permite que hablando- tengan acceso a los expedientes, ni a Cuando que tú escojan a hablas sus y yo hablo, abogados. no se oye. ¿Todo eso pasa con usted? Ok. No, es que Ahora no ve, contesta mis preguntas, como tú hablas Tarek. y yo hablo, se oye con más volumen tu voz, la mía no se oye. Cuando tú hablas y yo hablo, ahora permíteme. Más En bien, este momento estoy hablando Netanyahu con usted lo de las aplaudieron denuncias que le estoy en el Congreso haciendo. de Estados Unidos. Respóndame a eso. Ya va, pero ya voy. Hubo 27 muertos, los mató la extrema derecha. No hay una sola denuncia que vincule a ningún cuerpo de seguridad del Estado venezolano. ¿Y qué tal a los motorizados? Ninguna, ¿Y y qué te lo tal? puedo decir con propiedad. Óyeme, pero déjame terminar. Si hubiera una o dos o la que fuera, el primero que saldría a hacer justicia por ello sería Tarek William Saab, porque tengo una historia la cual debo defender. Y aparte que el Estado venezolano no acepta. Pero no lo hizo en tipo de 2014, actuaciones. Ahora bien, tampoco lo hizo en ¿tú sabes a quiénes 2014. utilizaron? ¿Por qué le voy a creer Allá ahora si no lo hizo en pero allá 2014? voy. Tú sabes a quiénes, pero ya va, pero está bien. Tú sabes a quiénes utilizaron para estas acciones. Tú no tienes la cifra. Yo tengo la cifra y tengo un informe que va a recorrer el mundo cuando lo presentemos en el momento que sea necesario ante la ONU. Escúchame. Da la casualidad Mande el que informe cuando quiera, la mayoría de los pero contésteme a lo que le detenidos por pregunto. las manifestaciones Le acabo de dar no votaron. sendas, Perdón. Le acabo de dar Pero no sendas votaron. indicaciones de las violaciones que se han cometido en este lapso. Votaron. Y no me contesta. Eran en su gran mayoría detenidas, no ejercieron el derecho al voto, no están inscritas en el CNE y las captaron a granel. Les pagaron para salir a quemar 400 bienes públicos del Estado, entre ellos centros de policía, CNE, casas Sí, me imagino del partido que de una gobierno, persona con centros autismo educativos, tiene la liceos, capacidad de hacer centros de eso. salud, pero por Dios, pero dígame, Una ¿en qué estudiante país también, del mundo seguramente fue alguien eso. hace algo así y no va detenido, señor? Fueron detenidos por haber matado, país muchos de del ellos mundo aparecen con pólvora aparecen muertos en la dactiloscopia, de otros gente que no tiene quemaron. las armas? Entonces, tengo la prueba, y la Tarek, voy a presentar, óyeme. Le voy a pedir un favor respetuosamente, Pero solo te termino la próxima vez diciendo, que hablemos usted y yo, solo te digo, ya, Bolívar ya no me dé existe, su currículum Bolívar vitae. existe, Venezuela no es una colonia de España. Y los 8 millones que están fuera de Venezuela no salieron por ninguna otra razón más que por el gobierno actual, el régimen actual, el fiscal del régimen. Comparte tus comentarios y de paso, dale like si te ha gustado la entrevista.